Siempre estamos en la búsqueda de lo anhelado. ¿Y qué pasa cuando me encuentro en un nuevo comienzo? Cuando voy por lo que sé y me enfrento a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando escojo mi propio camino y encuentro nuevas formas de aprender? Explorando nuevos mundos y rodeándome de una nueva generación de creadores y pensadores. Cuando parto hacia un futuro que no ha sido escrito y está lleno de descubrimiento, libertad y de opciones. Cuando mi curiosidad me lleva a un camino para encontrar mis sueños, para encontrar respuestas en los lugares más improbables. ¿Qué pasa cuando me pierdo en el momento y encuentro nuevos talentos, pasiones y sueños? ¿Qué pasa si estamos asustados, confundidos, emocionados y justo en ese instante encontramos nuestra libertad? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Arturo Arias, soy el editor general de la editorial Neogranadina de la Universidad Militar Nueva Granada y saludamos a todas las personas que en este momento están conectadas con la segunda Feria Virtual del Libro Académico en esta mesa temática de medicina. En nombre de la Universidad de Medellín y de su sello editorial y de la Universidad Militar Nueva Granada y de su editorial Neogranadina, agradecemos la compañía que ustedes nos están ofreciendo en este momento y que se enmarca dentro de la segunda Feria Virtual del Libro Académico 2021. En este primer día que ha sido lleno de muchos eventos y de varias presentaciones. A continuación, los integrantes de la mesa temática en medicina que estamos presentando en este momento presentarán dos novedades editoriales en el área. Iniciaremos con la publicación del sello editorial de la Universidad de Medellín que se titula Simulación 3D de la fibrosis y fibrilación auricular, de autoría de Laura Carolina Palacio, Catalina Tobón, que nos está acompañando el día de hoy, Juan Pablo Ugante y Francisco Javier Sáiz. En su presentación, el día de hoy nos acompaña la doctora Catalina Tobón, quien es ingeniera biomédica, magíster en ingeniería biomédica, doctora en ingeniería electrónica y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín y asimismo es investigadora del grupo de materiales nanoestructurados y biomodelación MAT-BIOM. Su área de interés es la modelación y simulación de sistemas fisiológicos. Profesora Tobón, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy y bueno, de entrada pues felicitaciones también por la publicación de este libro. Entonces le cedería la palabra para que nos contara primero sobre el libro de simulación 3D. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, pues, primero por esta invitación para contarles un poco sobre nuestro libro, Simulación 3D de la fibrosis en fibrilación auricular. Digamos que es un libro escrito de tal forma que tiene una estructura muy similar a la de artículos científicos, ya que estamos un poco acostumbrados a escribir en esta estructura. Entonces, en el libro pues van a encontrar primero una introducción, un marco teórico, toda la metodología pues implementada para llevar a cabo los estudios y posteriormente pues tenemos todo un capítulo de resultados y discusión de esos resultados de la investigación pues que realizamos. Específicamente es una investigación implementando modelos tridimensionales cardíacos de la aurícula humana, en donde analizamos y simulamos el efecto de
diferentes distribuciones y densidades de algo que se conoce como fibrosis, que es una acumulación de colágeno y de unas células fibróticas. ¿El efecto en qué? En el empeoramiento de la arritmia cardíaca más común hoy en día en la práctica clínica, que es la fibrilación auricular, ¿sí? Bueno, antes como de entrar en detalle en el libro, pues creo que es importante mencionar nuevamente los autores, pero con algo más de especificidad. Los autores, Laura Palacio actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Medellín, y en el libro pues está consignado parte de su trabajo de tesis, pero de la maestría que realizó en modelación y computación científica de la universidad. El doctor Juan Pablo Ugarte es docente de la Universidad de San Buenaventura, y el doctor Javier Saiz es director del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces es un libro, digamos, multidisciplinar. Les voy a resumir brevemente el contenido del libro, guiándome un poco por la tabla de contenido. Entonces, el libro, como les decía, inicia con una introducción, donde presentamos al lector la problemática actual relacionada con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que actualmente afecta al 2% de la población en general, al 10% de la población mayor de 65 años. Entonces, realmente es una problemática a nivel mundial y su incidencia está en aumento. Es una enfermedad que reduce significativamente la calidad de vida de los pacientes y además genera elevados costos en el sistema de salud en todo el mundo. También en la introducción presentamos una justificación del estudio realizado. ¿Por qué? Porque a pesar de conocer la existencia de diferentes tipos de fibrosis, de diferentes células fibróticas, hoy en día existe un desconocimiento de cómo esa distribución, esa densidad y esos diferentes tipos de células fibróticas afectan esa dinámica, digamos, fibrilatoria durante los episodios de fibrilación auricular y cómo podrían empeorar de alguna forma esta arritmia. Entonces, en el capítulo 1 vamos a encontrarnos con un marco conceptual en un lenguaje asequible para el público en general, en donde los lectores pues, pueden comprender qué es la fibrilación auricular, los mecanismos que generan y mantienen esa arritmia, qué es la fibrosis, la aparición de la fibrosis, los diferentes tipos de células fibróticas que existen y cómo la computación científica a través de modelos matemáticos y computacionales pues ha contribuido al estudio de patologías cardíacas como la fibrilación auricular. En el segundo capítulo describimos con detalle la metodología implementada, todos esos modelos matemáticos, tanto de célula de aurícula humana como de células fibróticas, fibroblasto, miofibroblasto y fibrocito. Describimos el modelo tridimensional de aurícula humana, altamente realista, las ecuaciones implementadas para simular la actividad eléctrica en todo ese tejido cardíaco. Mostramos cómo simulamos también esas señales que en la vida real un cardiólogo registraría en la superficie de la aurícula, que se llaman electrogramas. Mostramos también el procesamiento que hacemos a esas señales. Describimos entonces las 14 configuraciones de fibrosis que simulamos para realizar el estudio, los protocolos de estimulación para generar esas arritmias y las herramientas computacionales utilizadas. Y ya en el capítulo 3, pues presentamos, que es el más interesante, pues presentamos los resultados de simular, digamos, esas 7 diferentes configuraciones de células fibróticas en la aurícula izquierda, fibroblastos, miofibroblastos, fibrocitos y una combinación entre ellos a 2 densidades diferentes, al 12 y al 25%. Entonces, en total, pues son 14 configuraciones.
se presentan pues una gran cantidad de imágenes que dan cuenta de esas dinámicas fibrilatorias complejas generadas en los modelos tridimensionales. Y al final mostramos los resultados del procesamiento de esas señales, de esos electrogramas simulados y los gradientes de frecuencia que se presentan entre ambas aurículas. En el último capítulo, en el capítulo 4, presentamos ya una discusión de todos esos resultados, pues comparándolo con otros estudios tanto experimentales como de simulación, resaltando la novedad del estudio y mostrando posibles impactos clínicos. ¿Sí? Y por último, pues presentamos unas breves conclusiones del trabajo. En estas conclusiones, pues fue posible, digamos, concluir que el tipo de célula con mayor efecto proarrítmico fue, por ejemplo, el fibrocito, ¿sí? O pudimos concluir que a mayor densidad de fibrosis vamos a tener una actividad fibrilatoria mucho más caótica, con múltiples ondas reentrantes, bueno, lo cual indica pues un empeoramiento de la arritmia y un peor pronóstico en cuanto a la eficacia de los tratamientos. Entonces, en general, este libro pues contribuye a mejorar el entendimiento sobre el efecto de la distribución y la densidad de fibrosis durante episodios de fibrilación auricular, que podrían orientar de alguna forma el desarrollo de técnicas terapéuticas pues enfocadas en el tejido fibrótico. Muchas gracias. Bueno, profesora Catalina, muchísimas gracias. Es una presentación breve, se nota también la especificidad del tema y creo que empata muy bien con el libro al cual le damos paso en este momento, que es de la editorial Neogranadina, titulado Armonía del Caos, Sistemas Dinámicos y Dinámica Cardíaca, de autoría de Javier Osvaldo Rodríguez, Signe de Esperanza Prieto y Leonardo Juan Ramírez. Leonardo Juan Ramírez es ingeniero electrónico, especialista en instrumentación electrónica, magíster en ingeniería y doctor en ingeniería biomédica. Además es el líder del grupo de investigación en telemedicina en la Universidad Militar Nueva Granada y profesor titular de pregrado, maestría y doctorado de la misma universidad. Por su parte, Javier Rodríguez es médico, fundador y director del grupo Insight. Sus investigaciones se basan en el desarrollo de predicciones a partir de teorías y leyes de física teórica. En el 2010 fue premiado en el concurso de la Academia Nacional de Medicina ABOT en el área de ciencias clínicas por su diagnóstico físico-matemático, y también Signet Prieto, también autora de este libro, es investigadora del grupo Insight, cuenta con amplia experiencia en la investigación en medicina a partir de teorías físicas y matemáticas, tales como geometría fractal, teoría de sistemas dinámicos y leyes de probabilidad y entropía, entre otras. Asimismo, Signet ha participado en diversas investigaciones para el desarrollo de caracterizaciones y metodologías del diagnóstico clínico. Profesor Leonardo Juan, le doy la palabra. Felicitaciones también por la publicación de este libro. Debo reconocer que desde el nombre del grupo tengo cierta afinidad debido a que trabajé a Bernard Lonergan en mis trabajos anteriores en filosofía. Entonces pues le entrego a usted la palabra en este momento en el lanzamiento. Gracias, Carlos Arturo, a toda la comunidad académica y científica. Muchas gracias por estar en este momento para compartir y divulgar el trabajo de más de 4 años de investigación que hemos denominado La Armonía del Caos. Este libro nace de la alianza multidisciplinaria entre un área específica del conocimiento, como es la medicina, y otra área específica del conocimiento, que es la ingeniería. Nos unimos, confrontamos nuestros saberes, confrontamos nuestras expectativas de investigación, y desde ese momento se comienza a conformar este libro que está a disposición de todos nuestros lectores. La armonía del caos es un título bastante insinuante, que lo que pretende es atraer nuevos lectores,
no solo en el área de la medicina, sino también en el área de la física y la matemáticas. El enfoque tradicional de la medicina del análisis de la dinámica cardíaca siempre parte del hecho de encontrar regularidades que se asocian a normalidades, mientras que la anormalidad se asocia siempre a una enfermedad. Sin embargo, el análisis de los fenómenos en el cuerpo humano, desde las perspectivas originales, ha propiciado cambios en las metodologías de diagnóstico, más cercanas a la irregularidad que presenta no solo con la dinámica cardíaca, sino también con las estructuras anatómicas, lo cual ha hecho unas diferentes concepciones entre el criterio normalidad y enfermedad. ¿Y desde dónde se analiza? Desde nuevas metodologías físicas y matemáticas, y ahí está el subtítulo que viene con fractales, sistemas dinámicos y dinámica cardíaca. En esta corta presentación, Carlos Arturo, le doy la palabra a mi coautor, colega, el doctor Javier Rodríguez, para que continúe con esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, entonces, Signet, por favor, empiezas tú. ¿Empezamos? Ok, buenas tardes a todos. ¿Empieza? No se ve la presentación. Listo, ya. Entonces, en la tarde de hoy, pues como ya lo había dicho Carlos y el profesor Leonardo, vamos a presentar un libro que fue desarrollado conjuntamente por el Grupo INSAI y el Grupo TIGUN con el patrocinio de la Universidad Militar Nueva Granada. El nombre, Armonía del Caos, Fractales, Sistemas Dinámicos y Dinámica Cardíaca, cuyos autores pues ya los conocemos, Javier Rodríguez, Signet Prieto y Leonardo Ramírez. El libro, tiene 3 ejes principales. La primera parte, que es la dinámica cardíaca, la segunda parte, que es la evaluación matemática de la dinámica cardíaca, y la tercera parte, que es el camino para llegar al insight, que es como el chispazo creativo de la entropía proporcional, como ya lo mencionaba Carlos, el término insight viene pues de ese trabajo de Nora. Y los capítulos del libro son 10. Siguiente. Javier. Y, o si no, haciendo predicciones físicas y matemáticas. El objetivo del Grupo INSAI es hacer predicciones físicas y matemáticas diagnósticas para hacer de la medicina pues algo científico fundamental y desarrollar esos insights al estilo de los pensamientos de demostraciones matemáticas rigurosas como el trabajo que ven ahí de Newton. Signet. Uno de los ejes temáticos del libro es la teoría de sistemas dinámicos. Aquí podemos observar 3 tipos de atractores, en donde hay una dinámica pendular que tiende a un punto, la dinámica que tiende a un ciclo, y siguiente, dinámicas que son aleatorias o caóticas, como se han denominado, y en la columna derecha podemos ver los atractores caóticos cardíacos, que son también una de las líneas que trabaja el libro. Aquí podemos ver 3 diferentes dinámicas de pacientes que tienen, que son normales, que es la fila de abajo, y con patologías agudas, que son las 2, la primera, y una crónica, que es la segunda. Siguiente. Este tipo de dinámicas se han caracterizado por la geometría fractal, porque es una geometría que permite caracterizar las formas irregulares. Otro de los trabajos que se mostrarán en el libro, es el trabajo de arterias, en el que a partir de cortes transversales de arterias de porcino, se hizo una caracterización desde normalidad hasta enfermedad, y se hizo una generalización del espacio para medir todos los tipos de fractales en un mismo espacio, logrando diferenciar arterias normales de arterias estenosadas, y también encontrando que hay un número finito de arterias que fue calculado, y el número es 69.249. Siguiente. Otros de los trabajos del grupo y que se trabajan en el libro, es de nueva metodología, en donde se caracterizó la dinámica cardíaca siguiente
a partir de los atractores caóticos generados por la dinámica cardíaca. Aquí vemos dos dinámicas, una normal, que es la azul, y la otra de un infarto agudo de miocardio, que es la rosada, diferenciando sus espacios de ocupación. Siguiente. También esta metodología fue utilizada para la dinámica cardíaca neonatal. Aquí podemos ver los atractores para una dinámica normal, también para una dinámica 6 horas antes de que se presente sepsis en un neonato y 3 horas antes de que se presente sepsis en un neonato. Podemos observar que a las 6 horas se agrandó en los espacios de ocupación, valga la redundancia, ocupados por la dinámica cardíaca, y luego la dinámica tendió a volverse más cerrada respecto a la normal, lo que hace predecible la dinámica cardíaca neonatal. También otra de las metodologías que se trabaja en el libro es una ley matemática para la dinámica cardíaca. En este trabajo, por primera vez, se encuentra una ley matemática que describe todas las posibles dinámicas cardíacas del universo, y todas están atrapadas en una ley matemática. También se encuentra un número finito de posibles dinámicas, que es 25.694. Siguiente. Otra de las metodologías que también fundamenta el libro es la metodología de la dinámica cardíaca basada en la entropía proporcional, y este es el trabajo que fue premiado en el concurso de la Academia Nacional de Medicina, Abbott, 2010, en el área de ciencias clínicas. Listo, muy bien. Bueno, este trabajo que tiene publicaciones nacionales e internacionales, lo que hizo fue partir de 10 Holters para lograr, solo a partir de 10 Holters, hacer una inducción, o sea, una universalización para tener todas las dinámicas cardíacas del universo, y se transformaron los atractores de los fractales salvajes con estas rayas en numéricos. Aquí pueden ver un atractor numérico normal, uno crónico y uno agudo, y a partir de esas medidas lograr con proporciones de la entropía en estos espacios predecir quién está en normalidad, en crónico agudo y en evoluciones de importancia clínica. Aquí ven nuestra publicación con más de 400 pacientes, 50 normales y 400 con patologías, y una de nuestras predicciones en las cuales, viendo cómo esos pares de frecuencias cardíacas se acumulan en el atractor numérico, nos pueden predecir después de una operación de ablación de coronarias si alguien va a infarto o no, que eso no se había podido hacer en la práctica. O sea, son predicciones físicas y matemáticas de aplicación clínica directa. En el libro se habla de cómo se llegó al insight de todas estas metodologías que se han hablado, o sea, cómo fue el proceso para crear este tipo de teorías, y aquí ven algunas de nuestras publicaciones en Israel, estas dos en Israel, estas en San Francisco, con una conferencia que también tengo en San Francisco por YouTube, y uno de nuestros trabajos para hacer simulaciones con arritmias, de cómo pasa de normal en el lado izquierdo arriba a crónico y luego agudo, para poder con esas simulaciones tener impacto en la clínica. Y por último, pues vamos en un proceso ya de patentación en este momento de un aparato que desarrollamos con el ingeniero Leonardo en la Universidad Militar Nueva Granada, en el proceso de patentación. Y también en el último capítulo del libro se nombran investigaciones de predicciones que tenemos en otros ámbitos, como por ejemplo el linfocito CD4 para pacientes con HIV, predicciones en la unidad de cuidados intensivos, con gases arteriales y diferentes estudios que hemos tenido con la dinámica cardíaca, en morfometría celular, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, publicados en artículos, por ejemplo, como el BMS Medical Physics, o en Cancer Science Therapy, en congresos que se ha ido a San Francisco, en diferentes lugares del mundo, en ecocardiografías, con trabajos fractales, en diferentes ámbitos, por ejemplo, también en eritrocitos, y hemos hecho en ventrículos cerebrales, en monitoría fetal, y sobre todo en el diagnóstico de epidemias y en el diagnóstico de lesiones de tránsito. Aquí ven nuestra publicación en el Accident Analysis and Prevention, en donde podemos predecir causas de mortalidad en lesiones de tránsito, ya en una revista Q1 a nivel mundial. Entonces, la idea es, y una de nuestras predicciones en epidemias, la idea es que este libro tiene no solo las metodologías, sino que es un libro original, un libro muy importante, porque tiene algo que no tiene la mayoría de libros, y es cómo se llega a descubrir las cosas. Entonces, por eso se los recomiendo. Es un libro bien interesante en ese aspecto. Queríamos esmerarnos en eso, para que haya
un proceso no solo de que nosotros publiquemos un libro, sino que las personas puedan entrar a un proceso de culturización de la ciencia en Colombia, en nuestro país, y que vean cómo es posible hacer predicciones, cómo es posible hacer ciencia, cómo es posible, sobre todo, hacer que estas metodologías se hagan realidad. Entonces, pues, de esto se trata nuestro libro. Muchas gracias por la oportunidad y por estar acá con nosotros a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, invitamos a las personas que estén en este momento conectadas a dejarnos las preguntas en el chat para poderlas resolver. Por ahora vamos a iniciar con esta. Para las personas que no somos propiamente como el área de ingeniería o el área de medicina, quisiéramos que los autores nos contaran en qué sentido o cómo la simulación 3D y los diagnósticos físicos y matemáticos aportan a la comprensión de estados cardíacos normales y anormales. ¿Cine? Sí, tú la ibas a responder. Ya, bueno, Sí, pues, ¿sí? perdón. ¿Vas a hablar, Catalina? Sí, bueno, desde mi área, Sí. desde mi área, pues algunos oyentes podrían preguntarse, pues, ¿para qué la modelación y simulación? ¿Sí? Para estudiar patologías cardíacas, habiendo estudios clínicos, estudios experimentales, estudios in vitro, ¿cierto? Y son muchas las razones. Uno podría empezar hablando de las limitaciones de los estudios experimentales y clínicos. O sea, respecto a los estudios in vitro y en experimentación en animales, pues se ha demostrado que el sistema cardíaco, a pesar de tener elementos comunes, es distinto en todas las especies, ¿sí? Tanto a nivel celular como a nivel anatómico y estructural. Entonces, hay que tener cuidado cuando se extrapolan los resultados en humanos. En simulaciones, nosotros podemos trabajar con modelos matemáticos de células humanas y modelos geométricos de células humanas. Otras limitaciones, pues sabemos que la experimentación en humanos trae consigo toda una gran cantidad de limitaciones éticas, limitaciones de complejidad. Cuando uno va a desarrollar experimentos, ya sea a nivel de laboratorio o clínicos, pues tenemos que tener avales éticos, una infraestructura y equipos adecuados y supremamente costosos, insumos, mano de obra especializada, ¿sí? Además, pues para garantizar la validez de los experimentos se requieren muestras significativas, se requiere repetición de ensayos y todo eso se traduce en elevados costos, en alta complejidad y en largos periodos de tiempo, ¿sí? Lo hemos visto pues en los estudios de fármacos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las simulaciones, aunque quiero aclarar que nunca van a reemplazar los estudios experimentales y clínicos, nunca, pero hoy en día y más con la tecnología son una potente herramienta de ayuda y de soporte a estos estudios experimentales. ¿Por qué? Porque permiten acotar y de alguna forma focalizar esos futuros estudios clínicos y experimentales. Nosotros con las simulaciones podemos hacer experimentos reproducibles, tener resultados en condiciones controladas, tenemos un completo acceso a todos los datos, cosa que en la experimentación a veces es muy complejo. Yo podría ir y analizar una compuerta de un canal iónico, y eso en experimentación es muy difícil, ¿cierto? Entonces tenemos un acceso completo. Podemos también separar fenómenos. Yo quiero utilizar por separado individualmente este canal iónico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en general, pues las simulaciones computacionales nos van a permitir realizar estudios sin riesgo, a bajo costo, más rápidos, además de llevar a cabo pues experimentos que no serían o son muy difíciles o son a veces imposibles en la realidad. Ese es mi aporte. Bien, muy bien, gracias. Entonces, mire, es muy importante desarrollar en este momento de la historia
predicciones con teorías físicas y matemáticas por varias razones. La primera es porque la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte a nivel mundial. La segunda es porque la forma en la que se está pensando la salud y la enfermedad desde la medicina, desde la epidemiología, sobre todo desde la medicina basada en la evidencia, ha sido insuficiente y muy ineficaz en, por ejemplo, en poder prever quién va hacia paro cardíaco o hacia problemas, o sea, poder predecir. Y entonces, por eso el grupo INSAI, en unión con el ingeniero Leonardo del Grupo Tigún en la Universidad Militar, hemos querido desarrollar investigación básica con investigación aplicada para que se puedan solucionar problemas puntuales como es cómo va evolucionando la dinámica cardíaca y se pueda prever si alguien puede ir a paro cardíaco o no, si alguien va a tener problemas cardíacos o no. Y esto es de primer impacto a nivel mundial porque va a poder cambiar no solo la forma en la que se concibe la salud y la enfermedad, sino también la forma en la que podemos intervenir en un tiempo real para poder evitar muertes o poder evitar complicaciones. Entonces, esa es la respuesta que les daría. ¿Alguno de los otros autores quiere ampliar algo? Profe Leonardo. Sí, decirle a nuestros lectores que a lo largo de la historia los modelos de salud de los diferentes países están pensados para solucionar enfermedades. O sea que es un modelo de salud hacia los enfermos. Lo que nosotros pretendemos en esta mesa temática de medicina es decirles hay otra forma de hacer modelos de salud pública y son basados en la prevención, en tener modelos de predicción diagnóstica, que no esperemos que el paciente llegue a una unidad de cuidado intensivo, sino busquemos todas las metodologías que puedan evitar que el paciente llegue allá. Gracias, Carlos. Bien, en ese sentido, también con Mayra lo hablamos anteriormente, quisiéramos preguntarles a ustedes cuál es ese papel muy particular y que nos cuenten en concreto en sus manuscritos el papel de los modelos matemáticos, físicos y geométricos, en particular para el caso de los autores de la militar, los fractales que los utilizan y también pues para el caso de la Universidad de Medellín, también los modelos matemáticos que ustedes tienen en cuenta para el análisis o ya sea prevención, como lo acaba de decir el profesor Leonardo, de esas enfermedades cardíacas. No sé, profe Catalina, si vamos en el mismo orden para ir organizándonos también. Sí, desde luego la simulación pues en la simulación de las arritmias cardíacas los modelos matemáticos y geométricos son fundamentales. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos son los que van a ser capaces de reproducir esa actividad eléctrica. Es decir, todas las arritmias cardíacas, no hablo de todas las enfermedades cardíacas, pero sí las arritmias, es ese ritmo que puede ser irregular, caótico, con alteraciones. Todas las arritmias se deben a procesos que se llevan a cabo en su membrana celular, ¿sí? Por alteraciones en su membrana celular que se traducen en alteraciones del ritmo cardíaco. A través de modelos matemáticos se pueden conseguir ecuaciones donde vamos a tener modelos matemáticos de cada uno de esos canales iónicos que posteriormente van, a contribuir a la generación de esa actividad eléctrica de toda la célula. Entonces, una vez tenemos los modelos matemáticos de todos los canales iónicos y también modelos matemáticos de otros mecanismos como bombas e intercambiadores, cuando tenemos todos esos modelos, podemos llegar a un modelo matemático de la actividad eléctrica de una sola célula, que es el modelo del potencial de acción, mediante ecuaciones diferenciales. Entonces aplicamos métodos numéricos para resolverlo. Pero vamos más allá. Después tenemos modelos matemáticos, que es el modelo monominio de propagación del potencial de acción, que nos sirve para simular cómo se propaga esa actividad eléctrica por todo el tejido. Entonces, los modelos matemáticos son fundamentales. En cuanto a los modelos geométricos, también. ¿Por qué? Porque sabemos que las arritmias cardíacas
no solamente, digamos, dependen de la actividad a nivel celular, sino que también dependen de factores anatómicos y estructurales del tejido. Sabemos que el tejido cardíaco es, por ejemplo, anisotrópico, la velocidad de conducción es diferente según la dirección de la fibra. El tejido cardíaco tiene heterogeneidad en cuanto a conductividad y anisotropía. ¿Qué quiere decir? Que en diferentes zonas del corazón vamos a tener velocidades de conducción distintas. Tenemos estructuras anatómicas que de alguna forma, en algunos momentos, son obstáculos anatómicos y ellas pueden generar de alguna forma arritmias cardíacas, es decir, alrededor de las venas pulmonares yo puedo tener una actividad que la llamamos una reentrada actuando a alta frecuencia o alrededor de obstáculos como fibrosis. Entonces, como también todas estas arritmias cardíacas dependen de la anatomía y de la estructura del tejido, pues entran a jugar un papel supremamente importante esos modelos geométricos, sobre todo tridimensionales, de las cavidades cardíacas para poder hacer un análisis, un estudio realista de las actividades cardíacas. Y por el lado de armonía del caos, ¿qué nos cuenta? Pues también compartimos la posición de la profesora Catalina porque este papel es muy importante, pues como se ve en la presentación que compartimos, a partir de la aplicación de teorías y conceptos físicos como la entropía, la probabilidad, la geometría fractal, se han desarrollado caracterizaciones y diagnósticos que son objetivos y reproducibles, disminuyendo también de esta forma los sesgos que a veces se presentan en medicina, como por ejemplo la experiencia del médico, que dependiendo de la experiencia del médico se puede tener una diferente evaluación de un mismo examen. Y superar estos sesgos ayudará obviamente a generar mejores análisis de las enfermedades, de su dinámica y de esta forma también posibilitar la investigación para encontrar mejores tratamientos o medidas preventivas. También el uso de estas metodologías podrían optimizar el uso, como lo mostraba la profesora Catalina, de recursos económicos y de tiempo, permitiendo agilizar los análisis tanto de la enfermedad como de la normalidad. Y también una cosa muy importante y sobre todo esencial, me parece a mí, es que estos modelos van a permitir tener la capacidad teórica y predictiva de teorías fundamentales como la matemática, la geometría, la física, al servicio de la medicina, no solo permitiendo no solo establecer caracterizaciones, sino yendo más allá, pudiendo establecer predicciones, lo que va a permitir establecer análisis tempranos, lo que va a generar medidas, o sea, lo que podría generar medidas preventivas para no esperar a que una persona ya le dé el infarto, sino que precisamente se pueda prevenir desde medidas objetivas y reproducibles que ese evento va a suceder. Entonces, cómo, por ejemplo, atender mejor al paciente, cómo estar más pendiente de él o generar alertas tempranas que permitan un mejor tratamiento y obviamente pues eso significará una mejor calidad de vida para muchas personas. Muchas gracias, Signet. No sé si hay algún aporte adicional para esta pregunta o pasamos a la siguiente. Pues no, solo quería decirles que desde que Galileo dijo que el lenguaje de la naturaleza es el lenguaje de las matemáticas, pues es evidente que pasaron muchos siglos y en la medicina no se escuchó eso mucho. Hasta ahora, solo en estos últimos 50, 60 años, se ha empezado a trabajar en hacer, por ejemplo, modelaciones como los que hace la doctora Catalina, que son fundamentales para entender procesos de la dinámica cardíaca. Y nosotros estamos empezando a hacer teorías predictivas, que es el máximo grado en la ciencia, cuando tú puedes hacer una predicción, y eso se puede hacer solo con el lenguaje geométrico fractal y de los sistemas dinámicos con los que estamos trabajando. Entonces, pues sí, el lenguaje del universo es matemático, del cuerpo humano también, y eso lo dejamos bien claro en el libro, para quien le interese. Muchas gracias, profesor Javier. Por aquí tenemos una última preguntita que está relacionada justamente con este tema interdisciplinario y es, además de la matemática y la geometría,
la ingeniería electrónica tiene un papel importante en las propuestas de estos dos libros. ¿Podrían ampliarnos, por favor, cómo esta disciplina, es decir, la ingeniería electrónica, entra en juego tanto en simulación como en la dinámica cardíaca? Sí, bueno, desde mi área podría contestar esta pregunta. Pues yo diría que más que importante es imprescindible la ingeniería electrónica, imprescindible, por lo menos pues en mi área y en lo que hacemos, ya que realmente estamos aplicando es bioelectrónica. Bioelectrónica es una rama de la ingeniería electrónica, pues donde aplicamos esas leyes de la electrónica en las ciencias biológicas. Es decir, las matemáticas las usamos para resolver las ecuaciones, pues que provienen tanto de leyes de la electrónica, también tenemos leyes físicas, químicas, pero principalmente de la electrónica, pues a través de métodos numéricos acoplados a esos modelos geométricos. Pero realmente esas ecuaciones provienen principalmente de las leyes electrónicas, toda la modelación de la actividad eléctrica, leyes como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la teoría de líneas continuas. Por ejemplo, para simular la actividad eléctrica de una sola célula, como les decía, debemos crear un circuito eléctrico equivalente que está compuesto por un montón de componentes que electrónicos, que un capacitor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la membrana celular es una membrana, una bicapa lipídica, y a través de él salen y entran iones, es decir, es un capacitor. Entonces nosotros tenemos un componente electrónico. Los canales iónicos son también otros componentes electrónicos. Todos estos, ¿sí?, se disponen en paralelo como un circuito, se aplican la ley de Ohm para las corrientes, se aplican las leyes de Kirchhoff si tuviera una célula aislada. Puedo tener entonces esa ecuación diferencial que me permite reproducir ese comportamiento eléctrico de una célula. Después quiero analizar un tejido completo, entonces nos vamos a leyes de teoría de circuitos y también pues leyes de difusión de Fick. Todas estas nos van a permitir generar ecuaciones, pero entonces si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es aplicar la electrónica, su rama, que es la bioelectrónica, a la medicina. Muchas gracias, profe. Sí, en Listo. Signes, ¿vas primero o quieres Sí. que hable? Listo, yo voy primero. En particular la ingeniería electrónica tiene un papel importante en esta época, pues históricamente los avances de la ciencia siempre han ido más rápido que los de la técnica. De esta forma, la suma de varias disciplinas, no solo la de la ingeniería electrónica, sino de todas las demás disciplinas, va a ayudar a disminuir esa brecha. Y específicamente la ingeniería electrónica será de mucha ayuda en la aplicación de los avances científicos, porque precisamente va a poder llevar a punto esa aplicación de esos avances de la ciencia a precisamente que sean aplicables a los pacientes en este caso, y mejorar de esta manera su calidad de vida o tratamientos o diferentes terapias. También la ingeniería electrónica tiene también un papel de aportar creaciones propias de su objeto de estudio, precisamente para agilizar esta puesta en práctica de los avances científicos. Sí, les voy a colocar a nuestros lectores el siguiente ejemplo. Hace muchos años aquí en Colombia solo existía la ingeniería eléctrica. Una de las primeras facultades fue la Universidad Nacional. Luego nace la ingeniería electrónica, y cuando la ingeniería electrónica comienza a hacer aplicaciones en la salud, nace la ingeniería biomédica. Entonces noten ustedes que es una evolución desde el manejo de grandes volúmenes de energía hasta pequeños, micros volúmenes de energía, como lo maneja el ser humano. El ser humano en toda su concepción es una batería,
que interactúa con diferentes niveles de potencial. Y estos potenciales son potenciales bioquímicos. Entonces, si entendemos ese origen desde la electrónica, podemos ver el ser humano como una máquina funcional. Si tenemos ese principio y nos podemos unir con un análisis fisiológico del corazón, fisiológico, entonces podemos unir una metodología de predicción y colocarla en un aparato físico electrónico. Eso es lo que hemos hecho en nuestras investigaciones. Poder tener unos modelos simulados matemáticos y mecánicos que se pueden trabajar desde diferentes aspectos físicos y matemáticos, teniendo en cuenta sus resultados, y poderlos aplicar a un aparato electrónico. Ese aparato electrónico lo llamamos Holter. Entonces, hoy día estamos a punto de lanzar el primer Holter con un modelo de predicción cardíaca, que sería un hito en la ciencia, no solo para estar rastreando, monitoreando la actividad dinámica del corazón, sino también para estar avisando a diferentes medios, el mismo paciente, el doctor, un familiar, a través de todos estos sistemas de comunicación, lo que está pasando y lo que pasará con ese paciente en muy corto tiempo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si la electrónica hace parte fundamental, la respuesta es sí, y es tan fundamental que sin la electrónica no podemos concebir el funcionamiento del cuerpo humano y el funcionamiento del dispositivo que hace que podamos monitorear externamente el corazón. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Leonardo. Sin duda que los dos libros y también la lógica de la mesa temática en medicina pues apunta hacia ello, tienen mucha congruencia. Creería yo que y eso es uno de los logros de la segunda Feria Virtual del Libro Académico, es poder entretejer estas comunidades de investigadores. Sin duda aquí ya todos quedamos contactados para seguir hablando de este tema tan importante, a raíz, pues claro, con la excusa de nuestros dos libros, pero pensando siempre en esos avances médicos que podríamos nosotros desde la Universidad de Medellín, en este caso desde la Universidad Militar Nueva Granada y desde la Universidad Nacional, pues aportar para el beneficio de todos. Tenemos algunos comentarios en este momento que queremos compartirles a ustedes. Entonces los vamos a ir poniendo. Dice Jorge Emilio Salazar Flores: es evidente la necesidad de abordar los problemas de salud desde múltiples enfoques. Felicitaciones por sus aportes al entendimiento de estos fenómenos. Sin duda se unen a lo que veníamos hablando. Betsy Adriana Helves Barahona nos dice: felicitaciones al grupo Insight y especialmente a Javier Rodríguez, profe, le mandan saludos, a quien aprecio mucho. Cabuto, me siento muy orgullosa de ti. William Fernando Alba nos dice: felicitaciones, muy buen trabajo. Y tenemos otro de Marta Herrera: muy importante y útil para el desarrollo de la medicina moderna. Al respecto, yo quisiera escucharlos justamente sobre eso unos minuticos antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, Joshua también nos manda felicitaciones y claramente pues esto es muy importante para ustedes también como autores. Sobre eso que acaban de mencionar como medicina moderna, ¿qué tan, digamos, cómo ven ustedes ese aporte de sus libros, y así muy breve, de sus libros a lo que la persona que nos está acompañando llama medicina moderna? Profe Catalina y posteriormente de la Universidad Militar. Sí, bueno, creo que medicina moderna, pues es, creo yo, es la aplicación de todas esas nuevas tecnologías en salud, en tratar, como decía el profesor, pues no solamente de estudiar, entender las arritmias, sino también de predecir, ¿sí? De alguna forma predecir, de ayudar en el tratamiento. Entonces, en ese sentido, pues las simulaciones hoy en día, las simulaciones computacionales hoy en día son supremamente importantes, porque a través de las simulaciones, y les doy dos ejemplos para no extender mucho, a través de las simulaciones ha sido posible decirle al electrofisiólogo o al cardiólogo:
lo que usted está viendo en unas señales difíciles de entender, ¿sí? Si esas señales tienen unas ciertas características, es porque en ese lugar de la aurícula o del ventrículo hay algo, es decir, hay o una reentrada, o un foco ectópico, un rotor, un mecanismo que está haciendo que ese corazón fibrile o tenga alguna patología. Hoy en día las simulaciones han permitido eso, han permitido correlacionar lo que está pasando realmente en el corazón con esas señales que los electrofisiólogos o que los cardiólogos registran, porque es que un cardiólogo no ve lo que nosotros vemos en la simulación. Él no es capaz de ver pues una actividad como nosotros la mostramos en el libro con colores rojo y azul. No, él no ve eso, él solo ve señales que le entregan unos electrodos. Entonces, con la simulación hemos podido decirle al cardiólogo, sí, efectivamente, si usted ve unas señales con estas características, es porque ahí está pasando algo, es porque en ese lugar hay algo a la que usted debe tratar. Entonces, su tratamiento debe enfocarse en esa zona. Es uno de los ejemplos. Otro, en farmacología. Se ha reducido enormemente tanto el coste como el tiempo. ¿Por qué? Porque se hacen estudios de simulación de posibles fármacos antiarrítmicos donde le decimos a las farmacéuticas, este compuesto o este fármaco puede ser un posible fármaco antiarrítmico porque realizamos unos estudios en modelos humanos, en modelos geométricos, nos dieron estos resultados a estas concentraciones, afecta de esta forma el tejido, termina la arritmia. Entonces, con base en esos estudios, las farmacéuticas, pues obviamente empiezan a hacer los estudios experimentales y clínicos, pero ya de forma acotada, de forma más específica y más acotada, partiendo de esos resultados de simulación. Entonces, realmente se ha visto cómo la simulación ha permeado pues, todo el campo de la salud. Muchas gracias, profe Catalina. Bueno, no sé si alguno de los profes quiere comentar algo de manera muy sucinta, ya vamos cerrando este evento. Sí, yo quiero hacer un comentario. Lo que la medicina moderna, porque sí, de eso se trata, o sea, la medicina por lo general siempre ha esperado el resultado, no lo prevé. Se sabe que un paciente, por ejemplo, tiene, nomás el término que voy a utilizar los va a orientar, el término muerte cardíaca súbita. El corazón es una super máquina especializada, muy bien armada, que tiene varios comandos que si se apaga uno, el otro lo activa para que el corazón siga latiendo. Entonces, si se daña el nodo sinoauricular, entonces sigue el nodo auriculoventricular, si no el haz de His, o sea, tiene unas correcciones, es algo extraordinario el corazón. Para que nosotros en medicina, por ejemplo, hablemos de que hay una muerte cardíaca súbita, ¿sí? Eso no existe. Entonces, todos estos trabajos de simulación de la aurícula, que son una cosa importantísima en este momento para muchísimos pacientes en el mundo, y los trabajos que estamos desarrollando nosotros en el Grupo Insight, son precisamente para que con el lenguaje de las matemáticas, con el lenguaje de las simulaciones y de la física, esa medicina moderna pueda no esperar a que se dé el evento, sino anticiparse a la evolución de los procesos, a, como decía muy bien la doctora Catalina, a ver cómo se pueden utilizar fármacos antes de que el proceso se dé. Nosotros ahorita estamos empeñados en eso y sobre todo en algo que me parece crucial y que es uno de los problemas de la medicina actual que es llamada la medicina basada en la evidencia, y es que se cogen rangos grandes de personas para deducir algo. Lo que estamos haciendo en el Grupo Insight y con el doctor Leonardo, con el Grupo TIGUN, es que nosotros sí podemos predecir individualmente, porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, pensar con la medicina antigua que, por ejemplo, de cada 10 personas mayores de 70 años con unos factores de riesgo, uno va a tener un infarto agudo de miocardio, un posible paro, si es la abuelita de uno? Imagínense en eso. Entonces, uno quiere saber es que la abuelita de uno si va a tener el problema o no lo va a tener, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos que las abuelitas de todos ustedes y las de nosotros estén protegidas con esa medicina moderna, y estoy muy agradecido con esta reunión y con todos. Espero contactarme con la doctora
y con el grupo allá de Medellín. Felicitaciones, me encantan mucho todos esos trabajos que están haciendo, creo que tenemos muchas cosas que compartir. Nuestros trabajos en arritmias muestran dinámicas cardíacas específicas que ya compartiremos a su momento, y muy agradecido. Y quería decir sobre lo último que quería compartir, sobre lo que hablaba ahorita el ingeniero Leonardo sobre la ingeniería biomédica, y esto es que la persona que les está hablando muy seguramente es el primer médico teórico de la historia. Yo me la paso pensando en fractales, en sistemas dinámicos, en cuántica. Ahorita estoy resolviendo un problema de los números primos. Entonces, todos los que me conocen saben que, por ejemplo, no me pueden dar una bandeja con tintos porque puede salir alguien herido. Yo nunca hago nada con las manos. Entonces, imagínense la importancia de que en este momento la gente que viene aquí a esta reunión vea la interdisciplinaridad y la importancia de que se unan muy buenos grupos teóricos con muy buenos grupos prácticos para que tengamos muy resultados de verdad que se apliquen. Entonces, no se preocupen que la gente del grupo Insight va a llevar las bandejas de tintos y aquí el ingeniero nos va a poder hacer las cosas reales. No se preocupen por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en este espacio. Y agradecemos también a las personas que nos acompañaron, que se conectaron en esta presentación. Los invitamos también a participar de las otras actividades que tenemos en el marco de esta segunda Feria Virtual del Libro Académico que inició el día de hoy y se extiende hasta el 6 de mayo. En el marco de esta feria, el sello editorial Universidad de Medellín y la editorial Neogranadina presentarán más novedades de distintas áreas del conocimiento. Los invitamos entonces a conocer esta programación y acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego. Tarde. Adiós. Estén bien. Gracias, muy amables. Gracias a todos. Gracias.